la grabación de la sesión. Tenemos la autorización del equipo de bienestar laboral para proceder con ella, con la grabación de la sesión, y comprendemos que si ustedes hacen parte de la sala, pues también contamos con su aprobación para la grabación. En caso de no estar de acuerdo con la misma, los invitamos en este momento a retirarse de la sala. Como les mencionaba, hoy vamos a hablar de un tema supremamente especial para nosotros como organización, para el sector salud y que también está ligado a esas auditorías que nos hacen los organismos de vigilancia y control y que nos hacen las entidades administradoras de planes de beneficio. Vamos a hablar sobre detección de señales de riesgo de suicidio y problemas de salud mental. Y qué mejor manera de abordar este tema que de la mano de nuestro proceso de bienestar laboral, con Naslit Gómez y con Joan Castaño. Muchachos, bienvenidísimos y adelante, por favor, con la presentación. Claro que sí, Eli, muchísimas gracias por invitarnos y bueno, muchas gracias a todos los que están en este momento conectados. Joan y yo preparamos esta capacitación con mucho amor, pensando justamente en los colaboradores de Promedal y bueno, esperamos que pueda ser un espacio agradable para nosotros, ¿cierto? Para los que están conectados, para que las personas que lo vean posteriormente y obviamente para nosotros. Si tenemos alguna duda, la realizaremos al final, en el último momento, pues después de terminar la presentación. Y si en algún momento se nos desconectamos o no escuchamos bien, pues sí estaremos atentos como a esas indicaciones. ¿Listo? Nos confirman, por favor, si en este momento nos escuchan de manera correcta y si se está viendo la presentación. Johan, si escucha algo entrecortado, la presentación se está viendo bien. Pero será de pronto como por la distancia. No, es entrecortado. Ah, bueno, por ahí por el chat nos dicen que se escucha bien. Bueno, habría que validar entonces si de pronto se escucha. Creo que lo intentamos. Sí, permítanos entonces un momento. Bueno, mientras ya regresa nuestro proceso de bienestar laboral con todo el audio mejorado, un gracias totales. Hoy nos reportan participación de Clínica Central Fundadores Medellín, Clínica Central Fundadores Apartado, está Psicología Ambulatoria también conectadísimo. A ver, ¿quién es más? ¿De dónde más nos acompañan el día de hoy? ¿De qué sedes? Bien, el proceso de epidemiología también, súper bien, chicos, ¿listos? Nos confirman, porfa, cómo se escucha en este momento. Mucho mejor. Administración Medellín, Perfecto. Julie, ¿se logra ver bien la pantalla? súper bien. Gracias, Julie. Bueno, chicos, como ya Julie se los mencionó, vamos entonces a conversar alrededor de un tema muy importante que hoy está haciendo mucho énfasis a nivel mundial y que tiene que ser un tema de preocupación, especialmente para el área de la salud, que es toda la detención de señales de riesgo suicidio y problemas de salud mental, pero lo abordaremos de manera contraria. Vamos primero a abordar el tema de salud mental, que es un tema más amplio, ¿cierto? Y ahí entonces derivaremos al tema de riesgo suicida. Entonces, empecemos por lo básico, ¿cierto? Empecemos sabiendo o definiendo qué es salud mental, ya que cuando cada vez si dejamos eso a la percepción, cada uno podrá tener alguna idea diferente de lo que es salud mental. Pero resulta que hay una definición estandarizada que se transmite a través de la ley 1616 del 2003. ¿Qué nos dice esa ley? Esta ley define la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción con los individuos, ya sea esa interacción de los individuos individual o colectivo, ¿cierto? Y que esta interacción permite desplegar recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar en la vida diaria, que se pueden expresar a través del trabajo, las relaciones significativas y la contribución a la comunidad. ¿Cómo así?
lo que la salud nos dice es, mira, la salud mental es un estado dinámico, es decir, que cambia, que varía, ¿cierto? Y que la idea es que el sujeto pueda desplegar sus recursos emocionales y cognitivos dentro de la sociedad, ¿cierto? Para poder tener relaciones significativas y tener en su vida cotidiana una estabilidad como el trabajo y un aporte a la comunidad. Digamos como para concluir, hay algo, una cosita, es que de cierta manera lo que nos muestra esta definición es que primero nos lleva más allá de una definición que es, digamos, simplemente individual, que simplemente habla de un sujeto, sino que habla también del sujeto en ejercicio, por ejemplo, en la interacción con otros sujetos también. Entonces, esta definición es muy importante porque lo que nos dice es que la forma en la que nosotros, digamos, nos comportamos, pero también la forma en la que nosotros interactuamos, digamos, como a lo largo de nuestra vida cotidiana es el resultado de muchas cosas, es el resultado obviamente de pensamientos, de emociones, de creencias y digamos como de más contenidos que están en nuestra mente, que a su vez también se encuentran, digamos, determinados por aspectos que también son de origen genético, congénito, que también son biológicos y que cada persona y cada familia, por ejemplo, en particular, va a experimentar de una manera distinta. Y esto a su vez también está influenciado, así como le decía mi compañera, por factores que son tanto culturales como factores que también son sociales. Así es. Algo a tener en cuenta lo que menciona Joan es que efectivamente la salud mental se entiende dentro de una construcción social. Es decir, ella no se desliga de la sociedad en que se percibe, ¿cierto? Una salud mental, digamos que se construye en un contexto grupal. La sensación, la percepción de normal y anormalidad la ha determinado contexto social. Y este contexto social puede ser tu misma familia, ¿cierto? O puede ser inclusive la nación, de lo que perciba como anormal o lo que perciba como normalidad. Entonces vamos a tener en cuenta esos dos aspectos, ¿cierto? Que son como las percepciones individuales, pero también la construcción social que el sujeto tenga para relacionar. Además de esto, la ley 1616, que es la ley de salud mental en Colombia, establece que en Colombia la salud mental es un derecho fundamental y que se debe ser priorizada durante la atención de salud pública. Es decir, que debemos de garantizar dentro de la atención esa perspectiva de salud mental, ¿cierto? ¿Cómo está nuestro paciente a nivel de salud mental? Obviamente la ley pide que garanticemos y que prioricemos a niños, niñas y adolescentes. Nosotros también quisimos traer de pronto un poquito de historia sobre cómo hemos evaluado la salud mental en Colombia, ¿cierto? Resulta que en Colombia se han hecho como tres grandes estudios descriptivos que se hacen a través de encuestas. El primero fue en 1993, el segundo en el 2003 y el último en el 2015, ¿cierto? Estos son de corte transversal que nos han dado la oportunidad de construir digamos, garantizar ciertos conceptos que tenemos hoy, como el que le acabamos de leer sobre salud mental. Pero aparte de eso, ahorita en el 2023, en octubre del 2023, resulta que el Ministerio de Salud y Protección Social dijeron, bueno, estamos con un poquito atrasaditos, ¿cierto? Debemos de actualizar un poco la información sobre cuál es la percepción que nuestros ciudadanos tienen alrededor de la salud mental. Entonces, digamos, a través de esta encuesta que fue aplicada, que se aplicó el año pasado, esta fue una encuesta que abarcó, obviamente, digamos, como personas que eran parte del territorio nacional, que fueran mayores de 18 años y participaron alrededor de 3.430 personas, que se dividió de la siguiente manera, digamos, en Antioquia y Eje Cafetero se aplicó en Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, en la zona del Caribe, en el archipiélago de San Juan de Providencia, en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, ya en toda la región, digamos, como Centro Oriente, en Arauca, en Boyacá, Casanare, Dinamarca, norte de Santander y Santander, en Centro Sur, ya digamos como en la zona de Caquetá, de Huila, Meta, Putumayo y Tolima, y en el Pacífico, ya en la, digamos propiamente en el Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y pues obviamente en la capital del país, se aplicó también en Bogotá y fue realizada más o menos entre el 6 de octubre y el 9 de octubre de 2023. Entonces podemos ver que a pesar de que se realizó, digamos, en un lapso más corto de tiempo, se alcanzó, digamos, o más o menos a abarcar esta población que, digamos, a través, o sea, lo que pretenden esas encuestas es como dar una proyección, como tratar de brindar algunos datos con relación, digamos, en este punto que era como indagar un poco sobre la salud mental. Así es, Joan. Y nosotros quisimos traer dos de las
varias preguntas que tiene el cuestionario, ¿cierto? Porque nos gustaría que se lleve la siguiente reflexión. Resulta que durante la aplicación del cuestionario crearon esas dos preguntas, ¿cierto? Entonces, la primera es, ¿crees haber tenido en algún momento de la vida problemas con tu salud mental? Y resulta que el 66% de los colombianos declara que sí, que efectivamente ha enfrentado algún problema de salud mental, ¿cierto? Es decir, es un número demasiado alto, más del 50% de la población. Y aparte de eso, en el desarrollo de encuesta, en una de las últimas preguntas, también se le hace la pregunta que dice que si en el momento de tu acudir a citas médicas, ¿cierto? En atención en salud, principalmente médicos o enfermería, nosotros les preguntamos sobre su salud mental, ¿cierto? Y resulta, chicos, que el 70.9% de la población respondió que cuando van a citas de salud, casi nunca se les pregunta por su salud mental. ¿Y esto qué nos tiene que dejar? Dale, dame. ¿Qué nos tiene que dejar? O sea, pues, o qué pregunta nos tiene que dar? ¿Por qué no estamos hablando de salud mental? Según este promedio, 6 de cada 10 personas tienen afectaciones en salud mental. Hoy, ¿por qué no lo conversamos? Hoy, ¿por qué no lo hablamos con nuestras familias, con nuestros pacientes, con nuestros compañeros, ¿cierto? Porque sigue siendo un tema tabú si tanta población se ve afectada, ¿cierto? Si posiblemente de los 10 compañeros que trabajan en el turno, la mitad posiblemente tenga alguna afectación de este tipo, ¿cierto? Entonces es algo que tenemos que empezar a conversar, que tenemos que quedarnos con la idea en la mente de que es un tema de que se debe empezar a tratar tanto en el sistema de salud como en nuestra vida personal. Aunque obviamente también reconocemos como la complejidad del mismo tema, que es justamente como a lo que se le sigue trabajando todavía, y es que incluso definir temas como salud, término de salud, definir, por ejemplo, salud mental todavía sigue siendo algo difícil, algo sobre lo cual se trabaja porque todavía seguimos bajo una tradición que es como muy biologicista, muy individualista, que va muy orientada hacia el sujeto, pero entonces en ese sentido, digamos, empiezan a salir esas definiciones que amplían, o sea, y abarcan muchísimos más aspectos de lo que es propiamente la salud mental. Entonces reconocemos pues que esto es un tema sobre el cual todavía se está trabajando, todavía, digamos, de cierta manera, en la conceptualización todavía incluso pueden existir, digamos, como desencuentros entre profesionales. Sin embargo, consideramos pues que es bastante valioso que precisamente se le esté dando, digamos, como lugar a este tipo de conversaciones. Eh, si bien, digamos, como pudimos ver en la diapositiva anterior, cuando se refería, digamos, como sobre problemas mentales, hay algo que es muy importante y es que hay que empezar a realizar como diferenciación de términos. Justamente en esta encuesta, digamos, no, en la encuesta de 2015, perdón, se define lo que es un problema mental como algo que causa malestar y dificultad en el sujeto en la interacción con otras personas y que se genera, digamos, por vivencia de eventos estresantes. Entonces, sabemos que un problema mental puede afectar tanto la manera en la que una persona piensa, la manera en la que una persona se siente, la manera en la que una persona se comporta, pero cómo, digamos, confluyen todos esos factores cuando esta persona entra en relación con otras personas. Hay algo que es muy importante y es que hay que diferenciar justamente lo que es un problema mental a lo que es un trastorno mental. Aquí estamos hablando, digamos, como precisamente o puntualmente sobre lo que son los problemas mentales, y es que estos sabemos que suelen ser un poco más comunes, pero suelen ser, por ejemplo, un poco menos persistentes en el tiempo, a diferencia de lo que es un trastorno mental, que enseguida vamos a ver de manera un poco más específica qué es esto, pero que también algo que nos dice es que es normal que nosotros experimentemos este tipo de problemas mentales, es normal que, digamos, haya días o haya, digamos, como algunas épocas en las que podamos sentir tristes, en las que podamos sentir ansiosos, en las que tengamos, digamos, como también manifestaciones o presencia de sintomatología, por ejemplo, en el sueño, y esto a nosotros nos puede generar un malestar, y eso es algo que es muy importante que reconozcamos como un proceso que también es normal. O sea, digamos, cualquier ser humano está en la posibilidad de experimentar un problema mental en algún momento de su vida. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que pasa, digamos, como más bien? Es que estos problemas mentales, a pesar de que afectan al sujeto, a pesar de que impactan a un sujeto en particular, pues estos no logran, digamos, como tener un deterioro muy significativo en pues, esferas de las esferas, digamos, como de relación de estas personas, o tener un compromiso muy grande en áreas, digamos, importantes de la vida diaria. Entonces, de esto que estamos conversando es muy importante tener en cuenta que es algo que es normal, tener algún problema mental en algún momento. Sin embargo,
si este, digamos, empieza a tener una persistencia muy marcada en el tiempo, empieza a tener un compromiso en muchas áreas del sujeto, pues obviamente, digamos, de cierta manera también sería importante eh, recibir, digamos, como la valoración de un profesional para saber que realmente esto sí esté cumpliendo por un problema mental y que esto no se nos esté convirtiendo, por ejemplo, en algo un poco más grande. Así es. Como bien Joan dijo, hay una diferencia grande en lo que es problema mental y trastorno mental. Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, bien conocido como el DSM, nosotros definimos a nivel de manual, definimos que el trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa, y ahí bien nos decía Joan, ¿cierto? El problema mental, digamos que no es clínicamente significativo, sino que es un malestar que aparece situacionalmente, pero el trastorno mental sí tiene una afectación clínica y tiene, digamos, una carga en el tiempo y en las esferas del sujeto, ¿cierto? Entonces, esta afectación clínica se puede ver a través digamos, alguna disfunción en el estado cognitivo, en la regulación emocional o en el comportamiento que el individuo tiene en el día a día, ¿cierto? Y que por ende va a tener una disfunción o problemas en procesos psicológicos, en algún proceso biológico o en el desarrollo mental del sujeto. Es decir, que sí va a tener una implicación en el tiempo, que va a tener una intensidad alta y que le va a causar al sujeto malestar en diferentes ámbitos de su vida, ¿cierto? Ejemplifíquese, por ejemplo, la depresión empieza a causar aislamiento social, empieza a afectar parte laboral, empieza a afectar todo el tema del trabajo, porque no tienes como digamos la capacidad para desplazarte de él, y así muchos aspectos de su vida se ven afectados durante mucho tiempo. Entonces, por eso es clínicamente significativo. Además de ello, durante el trastorno mental, o bueno, durante la caracterización de, de lo que es hablar de salud mental, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, lo biológico que nos muestre cuál es la normalidad y cuál es la anormalidad, ¿cierto? Es decir, obviamente han habido diferentes estudios que nos dicen, bueno, en determinados momentos pasa algo en las sustancias químicas del cerebro, en determinadas formas encontramos que alguna estructura se puede modificar, puede tener un tamaño más reducido, pero no hay un estudio transversal que pueda garantizar que siempre, siempre haya una diferenciación entre lo anormal y algún desequilibrio mental, ¿cierto? Si pudiéramos mirar dos cerebritos, digamos que esa anormalidad mental todavía no está muy clara. También tenemos que tener en cuenta, pues, de que no tenemos o aún no conocemos las causas o todas las causas por las que pueden aparecer desequilibrios en una persona, ¿cierto? Entonces uno dirá, ¿qué hacemos si no conocemos todo esto? Los especialistas dijeron, bueno, entonces vamos a crear, digamos, un acuerdo y se crearon estos dos manuales diagnósticos que son como la recopilación de algunos cuadros y tratamientos clínicos que nos ayudan justamente a poder identificar esos diagnósticos y poder sentir o poder, digamos, mirar en cuál sería como la persona más se ubica, ¿cierto? El primero de estos ya se los mencioné, es el diagnóstico, el manual diagnóstico estadístico DSM, que hoy se encuentra su versión 5, y el otro es el CIE, que hoy se encuentra su versión 10, que es como la clasificación internacional de enfermedades, ¿cierto? Estos dos manuales, digamos que nos permiten mucho a las personas en salud poder empezar a mirar cómo se agrupan esos trastornos y efectivamente ellos dentro del manual diagnóstico se tienen en cuenta la duración, la intensidad, la afectación del sujeto, ¿cierto? Cómo el sujeto se ha afectado y la coexistencia con otros trastornos mentales, que realmente es muy común que aparezcan otros trastornos mentales o consumo de sustancias. Entonces, esto es lo que tiene en cuenta como los manuales. Ah, bueno, ya me adelanté un poquito como a esta diapositiva. Como les bien les mencionaba, digamos que los trastornos de enfermedad mental en los manuales diagnósticos se agrupan según el pensamiento, percepción, sentimientos y comportamientos y a la hora de evaluar de qué criterios estarían, se tiene en cuenta efectivamente su duración, su coexistencia, es decir, si hay alguna otra patología también, su intensidad, ¿cierto? Miren que uno dice, no sé, depresión grave, leve, moderada, ¿cierto? La intensidad en que se está presentando el sujeto y obviamente la afectación que esto representa en la funcionalidad del sujeto, ¿cierto? ¿Qué tanto afecta en su vida cotidiana al sujeto? Hay algo que es muy importante y es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ese tipo de niveles, no se está hablando simplemente de una cuestión de gravedad, que como normalmente digamos,
se tiende a pensar, sino que se habla más bien es como el nivel de compromiso que esa patología en este momento puede estar teniendo para ese sujeto en particular. Esto pasa, por ejemplo, cuando hablamos de trastornos como la depresión, pero también cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos, eh, digamos, como de algunos trastornos que pueden cambiar un poco de nivel, como por ejemplo ocurre con el trastorno del espectro autista, que cuando decimos un nivel 3 en realidad, digamos, de lo que nos da cuenta es de la cantidad de apoyos que esa persona necesita en ese trastorno en particular. Pero como hablábamos al principio, tenemos que tener en cuenta que estos son, por lo general, son trastornos que son dinámicos, entonces esto hace como que el diagnóstico obviamente esté pendiente a cambio, por ejemplo, en algún momento. Bueno, digamos que aquí mencionando como algunos signos y síntomas que son importantes, digamos como a la hora de estar realizando, por ejemplo, una evaluación clínica de esa persona, nosotros sabemos obviamente que pueden ser muchísimos más, pero esto fue como principalmente los que quisimos, digamos, como destacar al momento de estar realizando la evaluación. En primer lugar, es revisar la orientación en tiempo, persona y espacio que tiene ese sujeto en particular, porque esto obviamente nos da cuenta como de qué tan ubicado, por ejemplo, en el presente está esa persona en particular, la coherencia en el contenido y en el curso del lenguaje, y realmente es percibible, o sea, captable, digamos, como en el discurso de esta persona, realmente se entiende, por ejemplo, el mensaje que está comunicando, realmente la manera en la que presenta esas ideas, por ejemplo, es organizado, definitivamente es un discurso que es totalmente desorganizado. También ver si hay, por ejemplo, presencia de movimientos motrices involuntarios en esta persona, señales que puedan, digamos, como darnos cuenta de desbordamiento emocional, de que de pronto no hay mucho control emocional en ese sujeto en particular. También la presencia de ideas o creencias que son totalitarias o reputables, tanto hacia la persona, hacia la valoración que esa persona hace sobre sí mismo, o también hacia la valoración que hace sobre las condiciones, por ejemplo, externas. Y también, obviamente, que eso es algo que debe preguntarse y que debe preguntarse, por ejemplo, de manera directa en una entrevista, y es si existe, por ejemplo, la presencia de ideas o si en ese momento ya existe, por ejemplo, una ideación suicida. Bueno, chicos, para abrir el tema de la suicida, que obviamente, como bien lo mencionó Joan, es un síntoma importante que uno debería evaluar dentro de una entrevista clínica. Nosotros quisimos traerles este dato que el Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? A partir del sistema de vigilancia y epidemiología, bien conocida como el SIGILA, nos regaló como estadística que nuestro 2023, año que pasó, cerramos con 40.850 casos de intentos de suicidio y con 3.241 casos que lamentablemente lograron llegar como al acto mortal, ¿cierto? Estas cifras son alarmantes, es decir, en nuestro país se cerró con este dato. Entonces, cuando vemos eso, esto nos tiene que ser un llamado a mirar que es algo que debemos de evaluar, ¿cierto? Que muchas personas en este momento están sufriendo, que hay mucho dolor en nuestro alrededor y que es algo a lo que debemos de tener y prestar bastante atención dentro de una consulta clínica, ¿cierto? Si bien el suicidio es un fenómeno de salud mental y por ende no es unicausal, sino que es multicausal, que en él convergen diversos factores biológicos, sociológicos, psiquiátricos, psicológicos, ¿cierto? Sí es algo que lo que tenemos que tener es evaluar porque digamos que la conducta suicida tiene que ser primero prevenida porque mire que es ya un tema, digamos, de salud pública, ¿cierto? Ya es un tema que está avanzando, que ha habido mucha velocidad y que no conversamos de él, ¿cierto? Pero lo más importante es que sea atendida de manera a tiempo, de manera eficaz. Entonces, para poder iniciar con este tema, pues vamos a hablar un poco de tres conceptualizaciones básicas para que tengamos ideas y conceptos antes de entrar en la teoría claros. ¿Listo? Entonces, hay tres, digamos, conceptos. Hay solo una puntualización, y es que este, digamos, es pues como el registro que se está teniendo ya, digamos, en la actualidad en 2024 con, digamos, esta misma problemática. Lo que nos dice es que el número, por ejemplo, de registros de intentos de suicidio notificados en lo que va a correr el año 2024 es de 35.748. Y nos fijamos, digamos, como un poco sobre las tablas que nos muestra, por ejemplo, que el departamento con mayor casos de intentos de suicidio es Antioquia, y Medellín sería la segunda ciudad, digamos, con mayor incidencia de este tipo de problemas. Entonces vemos que todavía es algo que está, digamos, eh,
A ver, sí. Chicos, buenos. Vamos a hablar entonces como de tres contextualizaciones básicas, como le decía, como les estaba contando entonces. Primero vamos a diferenciar ideación, intento y suicidio, ¿cierto? Digamos que es como una escalita. La ideación se define como toda aquella aparición de pensamientos cuyo contenido es la muerte, ¿cierto? O terminar con tu propia existencia. Es decir, cuando uno tiene ideación suicida, es que en tu mente ya hay pensamientos que de pronto son recurrentes sobre el contenido de la muerte, como quiero morir, no me interesa la vida, no tiene valía por la vida, ¿cierto? El intento es obviamente todas esas tentativas autolesivas que el sujeto se realiza, pero que no logran llegar al acto, digamos, lesivo final, ¿cierto? Digamos, entonces, por ejemplo, aquí hablamos del cutting, de esas pequeñas cortaditas que, por ejemplo, a veces las personas se hacen, pero que no han comprometido su vida. Y obviamente el suicidio, si es el acto autolesivo que lleva a la muerte, ¿cierto? Entonces, para que tengamos como esas escalitas claras. Aquí como se encuentran las definiciones de lo que estábamos conversando. Hay algo que es muy importante, digamos, como puntualizar cuando estamos hablando de todo este tema de la ideación suicida, y es que en primer lugar, no podemos explicar, digamos, esta problemática a partir de una sola causa, a partir, por ejemplo, de decir que esto simplemente tiene que ver con aspectos, digamos, como individuales del sujeto, sino que obviamente también sabemos que hay un contexto, que, o sea, que esa persona también se mueve frente a un contexto, por lo que, digamos, también van a haber, digamos, como condiciones culturales y sociales que pueden llevar o no a que una persona, por ejemplo, presente este tipo de comportamientos. Hay algo muy importante y es que la psicología, más particularmente, digamos, la orientación cognitivo-conductual, digamos, se ha preocupado mucho por tratar de estudiar, digamos, como esta problemática en particular. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, la psicología sobre esta problemática? Lo primero es que cuando una persona normalmente empieza a tener ideación suicida, lo primero que se empieza a presentar es como una perspectiva muy negativa sobre el futuro, sobre aquello que viene, sobre aquello que es desconocido y sobre aquello que el sujeto, por ejemplo, en algún momento pudiera llegar, por ejemplo, a experimentar. Entonces, en primer lugar, hay una perspectiva que es negativa, perdón, frente a las condiciones que pudieran llegar en otro momento. Aparte de eso, se le suma, digamos, como un estilo atribucional depresivo, que el estilo atribucional es como la manera en la que la persona califica y explica de pronto un poco desde sus propias características la manera en la que ocurren las cosas en el mundo, la manera también, por ejemplo, en la que se valora a sí mismo. Entonces hay una perspectiva pesimista sobre el futuro. Aparte de eso, hay un estilo atribucional negativo. Entonces, digamos, eh, ¿qué es lo que ocurre? Si se asocia, digamos, como este estilo cognitivo que es depresivo, que empieza a ser negativo, a un proceso emocional y también a comportamientos que pueden llegar a ser disfuncionales, esto lo que ocurre es que empieza a hacer que la persona, digamos, como que tenga la percepción de que no hay soluciones disponibles frente a los problemas que tienen, por ejemplo, en este momento. Esto, digamos, empieza a conducir a la persona a un estado de desesperanza, de pensar que, por ejemplo, frente a las condiciones que está experimentando en este momento, no hay nada distinto, no hay ninguna manera como salir de esta racha, por ejemplo, que está presentando. Yo siempre coloco, digamos, como un ejemplo muy, como digamos, como muy cotidiano, y es cuando normalmente se le daña un electrodoméstico en la casa en una semana y justo en esa misma semana se le daña otro electrodoméstico. Y uno empieza como a valorar todo lo que le está ocurriendo, por ejemplo, a lo largo de esa semana, por ejemplo, es negativo. Ahora imagínense, por ejemplo, uno cargar esta sensación y como digamos, este tipo de pensamientos de una manera muy presente y de una manera muy intensa a lo largo de los días, calificando prácticamente muchos aspectos de la vida personal. Entonces, lo que pasa es que cuando empiezan a confluir, digamos, como todo este tipo de factores, esto obviamente aumenta, digamos, el riesgo de suicidio. Entonces, de cierta manera, como la forma en la que trata de orientarse un poco el tratamiento cuando estamos hablando de la ideación suicida, es primero como en tratar de generar oportunidades para que la persona explore, trate de explicitar, digamos, como algunos de esos eh, significados y tratar de crear también como creencias alternativas que estamos pensando en este momento. Entonces, realmente, o sea, las cosas sí son como tú las estás pensando y como tú las estás valorando en este momento, o a lo mejor es que no estás en la capacidad, por ejemplo, de ver otras alternativas que son distintas.
Entonces, esto lo que pretende hacer, digamos, como darle a esa persona unas alternativas que son distintas, es como tratar de empezar a entregarle un poco como el control sobre esas situaciones. O sea, realmente frente a esta situación en particular no hay nada que hacer, o a lo mejor sí hay, digamos, como cosas que tú pudieras gestionar de tus propios recursos que te ayuden, por ejemplo, a cambiar un poco estas situaciones que pudieran parecer problemáticas. Así es. Justamente para la evaluación del riesgo suicidio, ¿cierto? Pues para saber cuando llega una persona a consulta, uno dice, bueno, vamos a mirar qué está pasando con la persona, porque empieza a encontrar que, como bien lo decía Joan, tiene desesperanza, tiene una visión, digamos, negativa sobre el futuro, sobre sí mismo, sobre los otros. Digamos que hay un esquema, o bueno, nosotros aquí decimos pues un esquema en donde la idea es como conversar alrededor de tres pasos, que es importante para la evaluación del riesgo suicidio, ¿cierto? La primera, pues, es la identificación de la presencia de factores de riesgo. La segunda, la evaluación del riesgo actual y la última, la evaluación del riesgo del suicidio, ¿cierto? Cuando hablamos del primer ítem, que es aquello de la identificación de la presencia de los factores de riesgo y protección, digamos que hay unos signos y unas señales que habitualmente se dan. Bien dijimos ya que es multicausal y por ende, digamos que los comportamientos del sujeto en caso a caso pueden variar, ¿cierto? Pero que a nivel general se ha encontrado que estas señales son habituales entre las personas que ya empiezan a tener ideación suicida. El primero obedece a la verbalización directa de la idea o la posibilidad de suicidarse. Normalmente las personas que ya tienen ideación suicida empiezan a verbalizar, ¿cierto? Empiezan a comentarlo dentro de su red de apoyo, dentro de su entorno, empieza en la familia, en el hogar, en la escuela, con algún compañero, con alguna profesora, con algún compañero de trabajo, empiezan como a hablar del tema, ¿cierto? Empiezan a verbalizarlo con ideas a veces muy sutiles, pues a veces es como, yo no quisiera luchar más, no vale la pena seguir, estoy muy cansado, ¿cierto? A veces con ideas muy sutiles, que esos son ideas que tenemos que tener muy en cuenta porque a veces digamos que la expresión no es yo me quiero matar, o sea, yo me quiero matar mañana, ¿cierto? Sino que las verbalizaciones a veces son realmente muy sutiles y uno tendría que mirar con qué frecuencia, por ejemplo, dice estoy cansado de seguir, estoy cansado de luchar, ¿cierto? Para poder estar como mirando cuál es el signo de alerta. El segundo, aparte de verbalizarlo, pues efectivamente la persona está pensando mucho alrededor de la muerte, ¿cierto? No deja de darle vueltas al tema, entonces empieza a conversar sobre la muerte, a hablar sobre la muerte, a investigar sobre ella, a investigar métodos, a ver diferentes programas al respecto. La tercera me gusta dividirla en dos, la amenaza y la petición de ayuda, ¿cierto? Las personas que están como en este proceso, que están en esta situación, tienen como dos mecanismos para poder demostrarlos. Uno es la petición de ayuda, pero otro mecanismo muy particular es la amenaza. ¿Y qué pasa con la amenaza? Es que normalmente la red de apoyo frente a las amenazas no toma acciones, sino que realmente, como dicen, no, que este me está amenazando, pues lo que quiere es molestar. Entonces no toma acciones frente a esa amenaza. Yo les cuento, por ejemplo, un caso personal. Hace ya un muy buen tiempo, justamente entendí un chico. El chico llega a motivo pues el motivo de consulta del chico es que su novia se suicida. Ellos dos vivían juntos. Ella constantemente le estaba diciendo a él que si peleaban, que si la dejaba, ella se iba a suicidar, ¿cierto? Pero él nunca le prestó atención como a esa amenaza y en una discusión un día le dice, pues entonces háganlo, ¿cierto? Resulta que la chica en ese momento le dio un ataque de impulso, se tira por el balcón y efectivamente la chica fallece. Entonces uno a las amenazas constantemente como que las ignora y no le da el trámite de saber qué está pasando realmente, alguna perspectiva, algún pensamiento de la persona sobre el tema de la muerte. También es muy importante, obviamente, prestar atención a si la persona lleva a cabo determinados preparativos relacionados con su desaparición, como por ejemplo que tratar de arreglar cierto tipo de documentos, testamentos, regalar, por ejemplo, objetos, llamar personas para despedirse. De cierta manera es como estar muy atentos a si esta persona realmente ya está, digamos, como tomando comportamientos como si estuviera tratando de cerrar muchas cosas, como si estuviera tratando de solucionar muchos asuntos, porque esto de cierta manera nos puede, digamos, como dar señales de que esa persona, por ejemplo, se encuentra en este momento tratando de llevar a cabo, por ejemplo, un suicidio, pues, digamos, consumado como tal. Reconoce sentirse solo, aislado y se ve capaz de aguantarlo
tratarlo o solucionarlo. Entonces aquí se puede ver, digamos, normalmente sentimientos de mucha impotencia, de mucha tristeza, mucho sentimiento de indefensión, desesperanza, incluso que la desesperanza básicamente lo que nos habla es como de esa capacidad de esa persona de no, o sea, de no sentirse más bien capaz de salir de la situación en la que está en este momento. También si pierde, por ejemplo, el interés por aficiones, obligaciones, familia, amigos, trabajo, o incluso si empieza a descuidar, por ejemplo, su apariencia personal. La pérdida del interés que tiene esta persona como en aspectos de su vida que en algún momento, por ejemplo, pudieron haber sido muy importantes y de repente empezamos a notar como que progresivamente la persona se empieza a aislar mucho sobre este tipo de espacios. También, digamos, de cierta manera, un signo al que hay que prestarle, digamos, bastante. Así es, y no solamente eso, también como cambio repentino de la conducta. Si vemos una persona como la está describiendo yo, triste, que está de pronto aislándose, y de un momento a otro empieza como a reactivar ciertas cosas y empieza como a tener interacciones sociales de agradecimiento, ¿cierto? Que tiene como una conducta repentina, digamos que también es un signo, un síntoma de alerta, ¿cierto? Porque posiblemente ahí ya habrá tomado una decisión y lo que quiere es como tranquilizar al medio, tranquilizarse a sí mismo antes de pasar como al acto final. Y obviamente, la última es, primero, si obtiene información de información autolesiva, ¿cierto? Entonces la persona empieza a mirar formas y empieza a buscar información sobre cómo realizarse daño. Y obviamente, a medida que pasa el tiempo, también se empiezan a observar en él justamente esos daños físicos, ¿cierto? Además de estos signos que podemos verbalizar y ver con las personas, pues también hay unos factores. Aquí podemos encontrar, digamos, como enlistados algunos factores de riesgo que se han asociado, digamos, con mucho a todo lo que tiene que ver con riesgo suicida. En primer lugar está ser hombre, digamos, si bien muchas veces las tentativas de suicidio suelen ser, digamos, muchísimo más altas en cuestión de estadística en mujeres, normalmente los hombres, digamos, es como un poco más común, un poco más frecuente que lleguen a consumar como tal el acto, pues, digamos, suicida. Todo esto, digamos, se encuentra muy influenciado por factores, como lo decíamos, factores culturales, por digamos, la valoración que se le ha dado, por ejemplo, a la expresión de emocionalidad, por ejemplo, en los varones particularmente. Entonces, digamos, como ser hombre es a ser uno de los primeros, digamos, como factores de riesgo. Importante tener en cuenta. También si la persona, por ejemplo, se encuentra soltera, esto también nos empieza a dar, digamos, como cuenta un poco sobre la manera en la que esta persona se relaciona de pronto, también incluso sobre la red de apoyo, por ejemplo, en particular, que esta persona puede tener o no. Si esta persona, digamos, ha perdido a su pareja, si es viudo, por ejemplo, si es divorciado o separado, si es una persona que ya se encuentra, digamos, como en edad avanzada, que es algo que también es muy importante tener en cuenta, y es que poco se habla sobre la salud mental, por ejemplo, en las personas mayores. Normalmente, digamos, cuando nosotros pensamos en este tipo de problemáticas, estos tipos de problemas empiezan a conversarse mucho en las edades tempranas, que suelen ser, digamos, como normalmente edades donde con mayor frecuencia se pueden presentar este tipo de problemáticas, pero digamos que una persona obviamente que está en avanzada no está, por ejemplo, exenta a tener, digamos, como este tipo de comportamientos, por lo que puede representar la vejez, por la manera en la que esa persona, por ejemplo, está asumiendo ese proceso, que también es un proceso, digamos, como que afecta al sujeto en particular. Obviamente, si ya tenemos, por ejemplo, y por eso lo que hicimos, señalar un poco digamos, en negrita en la presentación y si ya hay un trastorno, por ejemplo, depresivo diagnosticado de base, obviamente esto genera una mayor alarma, un mayor riesgo, digamos, como que la persona pueda pasar ese tipo de actos, o también porque, por ejemplo, estemos hablando de otras patologías, digamos, de base, que es como la esquizofrenia. Por eso, digamos, es muy importante que la persona y que su entorno también sea muy adherente a los tratamientos a los que esta persona debe acudir, porque son los profesionales, digamos, particularmente los que están, digamos, como más capacitados para ver este tipo de señales. Así es. Otro factor importante es el alcoholismo. Pues obviamente cuando uno empieza a revisar las patologías duales, se da cuenta que el consumo de sustancias influye mucho justamente como en realizar o llevar a cabo justamente un acto suicida. Y el alcohol es una de las sustancias que más relevancia toma, ¿cierto? Igual obviamente hay adicciones a otras sustancias propias y diferentes que cada sujeto tenga, ¿cierto? La presencia de un trastorno cerebral puede inclusive afectar, digamos, la toma de decisiones
trastornos de personalidad, y ahorita veremos que es un factor de riesgo que uno tendría que evaluar, porque ahí, por ejemplo, están diferentes trastornos que tienen impulsividad y que pueden llevar justamente a cometer un acto suicida. Problemas con la ansiedad, psicosis, que viene en un estado mental en donde la persona puede despersonalizarse, no tener como conciencia, entonces puede como afectar justamente la toma de decisiones y posiblemente resultar en el acto suicida. La desesperanza, que es un sentimiento del que ya hemos venido conversando, ¿cierto? Y ahorita nos daremos cuenta que inclusive dentro de la entrevista clínica se debe de tratar intentos de suicidio previos. Eso es algo que claramente se tiene que evaluar en una consulta cuando se está, digamos, evaluando el riesgo suicida. El número de intentos previos o autolesiones que le haya infligido a la persona nos dará un pronóstico y, digamos, un riesgo en donde la persona se encuentra. Aislamiento, rechazo social, ya vemos que inclusive están también dentro de los síntomas asociados. La enfermedad física, y la enfermedad física que hablan mucho es de las enfermedades que tienen como un deterioro, ¿cierto? Por toda la emocionalidad que causa en el sujeto. Entonces, una persona cuando le diagnostican una enfermedad mortal o degenerativa, pues efectivamente esa hace mucha mella en el sujeto y posiblemente pueda llevarlo como a, Naslin, señora, señor. Sebastián Franco tiene abierto el micrófono y te está interrumpiendo la conferencia. Gracias, jefe. No sé si nosotros lo podemos silenciar. Sí, creo que no tenemos el permiso. Listo, ya. Gracias, gracias. Efectivamente, entonces, la enfermedad física en el deterioro llevará posiblemente a esos sentimientos de tristeza, culpabilidad, que son o que están muy presentes dentro de una persona que tenga ideación suicida. También, obviamente, digamos, es muy importante prestarle atención a si, por ejemplo, esa persona en este momento se encuentra, por ejemplo, desempleado, se encuentra retirado de un trabajo, porque muchas veces esto, digamos, se convierte en situaciones que atan mucho, digamos, a la persona, pues, o a vivir, porque, digamos, de cierta manera muchas veces les brinda como propósitos, algún motivo por el cual levantarse y comportarse, digamos, como a lo largo de los días. Entonces, esto también muchas veces se empieza a convertir también en un factor, por ejemplo, de riesgo. Historia familiar de trastornos del estado de ánimo, alcoholismo o suicidio. Obviamente, digamos, sabemos que hay una incidencia, hay un mayor riesgo cuando se presentan, digamos, como ese tipo de situaciones, de problemas o incluso de patologías. eh, Obviamente en la historia familiar, esto de cierta manera también nos marca, digamos, como algo muy importante que dentro de la evaluación que nosotros realicemos también exploremos. Por ejemplo, que esa persona contextualmente ya se ha visto, por ejemplo, expuesta a este tipo de situaciones. Esto de cierta manera también marca, digamos, como un aspecto diferencial. Eh, si la persona también se encuentra, por ejemplo, atravesando algún proceso de duelo o pérdida reciente o preocupación por el aniversario de, digamos, de una pérdida que para esa persona, por ejemplo, haya significado traumático. El duelo infantil, por ejemplo, también, digamos, es otro aspecto importante a prestarle atención. Eh, Desestabilización familiar debido a una pérdida, abuso personal, sexual o violencia. Si la persona se ha encontrado expuesta, por ejemplo, a algún trauma reciente, tanto físico, psicológico, un accidente de tránsito, por ejemplo, también es algo que pudiera, digamos, como, eh, generar de cierta manera como mucha resonancia dentro del psiquismo de la persona, entonces también pudiera, por ejemplo, convertirse en un factor de riesgo. Y obviamente también si la persona nos está expresando algún plan específico de suicidio que ya esté formulando, que ya esté, por ejemplo, llevando a cabo, también es importante, digamos, de cierta manera, que nosotros tengamos esto muy en cuenta, porque eso también, digamos, de cierta manera nos puede aumentar un poco la percepción de riesgo que nosotros tengamos de esa persona en particular. Así es. Otra vez, abandono de pertenencias, ¿cierto? Eso pasa mucho con las personas que son desplazadas, que realmente tienen que dejar sus pertenencias de manera muy violenta. Aparecen, digamos, un alto índice de depresión y muchos intentos de suicidio. Cambios radicales del comportamiento en estado de ánimo, ahorita ya lo mencionamos. Exhibición de una o más emociones negativas intensas, ¿cierto? Que son poco características del sujeto. Entonces empieza a aparecer más la ira, la tristeza, la irritabilidad. Empiezan a aparecer más emociones negativas del sujeto que se mantienen durante más tiempo. Preocupación por un abuso pasado, ¿cierto? Que aparezca hoy, digamos, esos ciclos no cerrados que de pronto en el pasado se dieron. Altas expectativas propias, aquí hablamos del perfeccionismo, y el perfeccionismo como rasgo psicológico, digamos que es rígido
y que realmente causa mucho malestar en el sujeto porque el sujeto tiene la percepción de nunca lograr hacerlo de la mejor manera posible, sino que siempre queda con una satisfacción de quererlo hacer mejor, 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 y esto le causa como mucha presión, tanto a nivel personal como social, ¿cierto? Interés por el tema de la muerte efectivamente tiene que ser pues una señal. Relación abusiva en el presente, lamentablemente pues muchos casos de suicidio son también por violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que se están presentando en el hogar y que la persona no ve más salida a ello. Y obviamente el último tema es intóxica. Esto, digamos, como con relación a los factores de riesgo. Ya propiamente hablando, digamos, como del siguiente paso, que es como la evaluación del riesgo actual, obviamente, digamos, tenemos que hacer una valoración de qué tan alto es, digamos, como el riesgo que presenta esa persona en ese momento. Entonces, para la evaluación del riesgo, digamos, normalmente utilizamos instrumentos que de cierta manera, esto es algo que hay que tener muy presente y es que son herramientas, o sea, digamos, ese tipo de escalas, que es, digamos, los cuestionarios y escalas estandarizadas normalmente, digamos, como lo que hacen es orientar un poco, digamos, como la evaluación de riesgo que nosotros hagamos. Pero aquí, digamos, un aspecto fundamental es, digamos, como la pericia con la que el profesional, digamos, valora y juzga, digamos, como de una mirada muy clínica, las conductas que esta persona está teniendo en este momento. En primer lugar, digamos, se encuentra la entrevista, que la entrevista, digamos, es como por excelencia el instrumento con el cual, digamos, nosotros vamos a entrar a evaluar lo que es el riesgo suicida. Porque como bien les decía, si bien esas escalas y estos cuestionarios pueden brindarnos a nosotros información que es muy valiosa, es muy importante, digamos, lo fundamental es nosotros saber, digamos, en el manejo del discurso de esta persona, cómo está hablando de ese tema en particular, qué es lo que esta persona nos expresa, por ejemplo, este riesgo, qué es lo que nos está manifestando, qué es lo que siente, cuáles son, por ejemplo, los intentos o las conductas que esa persona está haciendo que pudieran llegar a ser autolesivas. Entonces es muy importante porque de cierta manera la entrevista se convierte en nuestro instrumento por excelencia para nosotros poder determinar eh, el riesgo suicida que está teniendo esta persona en este momento en particular. Entonces, dentro de la entrevista ya se encuentran, digamos, como diferentes momentos. En el primer momento nos dice que sobre la exploración inicial de esas conductas, luego pasamos a la exploración ya sobre la planificación del acto suicida en particular, ya tenemos identificadas conductas de riesgo, la exploración sobre redes de apoyo. De cierta manera, esto es algo sobre lo cual también es muy importante indagar, porque la red de apoyo se convierte en uno de los recursos más importantes cuando la está atravesando, por ejemplo, algún problema mental. Entonces, de cierta manera, entre mayor cantidad de recursos una persona pueda tener para enfrentarse a alguna situación en particular, pues también mejor pronóstico, por ejemplo, eh, podremos tener de esta persona en particular. Y por último, la situación de factores de protección. Si bien esta persona, por ejemplo, está manifestando cierto tipo de conductas, bueno, también todo lo que me ha referido, por ejemplo, hasta este momento es disfuncional, pero también qué cosas, por ejemplo, de la vida hasta este momento, por ejemplo, puede que también esté funcionando. Porque esto de cierta manera también nos permite aterrizar a la persona a aspectos valiosos, por ejemplo, de su vida en particular. Entonces, un deporte, alguna persona, por ejemplo, también a la que esta persona valore muy positivo y que de cierta manera todavía esté muy atado a eso, también nos da, digamos, como cuenta de un recurso muy importante. Entonces, en primer momento, digamos, como dentro de lo que es la exploración inicial, hay algo que es muy importante, digamos, como clarificar antes de que hablemos, digamos, como sobre esto, y es que cuando se está realizando una entrevista, porque se identificó, por ejemplo, riesgo suicida, es muy importante que no haya miedo a hablar de esto. O sea, eso es un tema de lo que hay que preguntar y hablar de manera directa. Entonces nos dice que dentro de la exploración inicial, digamos, en los momentos se tienen en primer lugar, tratar de indagar un poco sobre la situación específica. Entonces, frente a esas cosas que tú me has manifestado, ¿cómo piensas resolver, por ejemplo, esta situación? ¿Has pensado, por ejemplo, en algún momento hacerte daño? Eso es algo que, digamos, de cierta manera te pregunta de manera directa. Eso no hay que darle, digamos, como rodeos. Obviamente, digamos, aquí se acompaña mucho sobre la manera en la que el profesional haga estas preguntas, brinde esta información, porque de cierta manera también estamos frente a un sujeto que está recibiendo la manera en la que yo me estoy expresando, la manera en la que yo estoy hablando de un tema que a lo mejor para esta persona es muy difícil en este momento, por ejemplo, conversar. Entonces aquí es muy importante que a pesar de que se hable de manera directa, que la manera en la que se hable, se pregunte, se indague, se converse todo sobre esto, también sea una manera obviamente muy asertiva.
¿Alguna vez ha pensado en hacerse daño? Particularmente si la persona no ha comentado, pues, digamos, como nada relacionado con pensamientos sobre suicidio. Y también, por ejemplo, indagar sobre ese tipo de comportamientos que digamos, sobre el sueño, sobre el comportamiento de sueño, sobre la higiene del sueño de esta persona en particular, también puede, digamos, como empezarnos a dar, digamos, cuenta de ese tipo de cosas. Entonces nos dice, me ha comentado que no duerme mucho, cuando está sin poder dormir, ¿en qué piensa? Si se siente más cómodo, por ejemplo, hablando del tema de una manera muy directa, empezar, digamos, como a indagar, bueno, en ese tipo de espacios, por ejemplo, en qué es lo que estás pensando, cuando piensas, digamos, sobre esto, eh, has comentado eso con una persona, por ejemplo. Entonces, esto para indagar sobre la situación específica, pero también sobre la frecuencia en la que este tipo de ideas se presentan, por ejemplo, en esta persona en particular. Entonces, piensas todos los días en quitarte de en medio, pues como en quitarte la vida. Y se sugiere una frecuencia elevada para evitar en lo posible que se sienta avergonzado y pueda dar un valor menor de lo real. También utilizar, digamos, como en el discurso, muchas escalas de valoración. Pues que la persona nos valore, por ejemplo, de 0 a 10 la intensidad de estos pensamientos, siendo 0 ninguna intensidad y siendo 10 extremadamente intensos, más o menos qué número se sitúa esta persona. Y también, digamos, como la afectación que esta persona considera que tienen esos pensamientos en su vida cotidiana, eh, llegando a ser ceros, por ejemplo, ninguna molestia, o a ser 10 extremadamente molestos. ¿Qué puntuación, por ejemplo, le da a esta persona, la manera en la que esta persona valora la intensidad, por ejemplo, del pensamiento? Correcto. Bueno, en un segundo momento, después de haber evaluado si hay todo el tema de creencias, ideas suicida, pues entonces empezamos a mirar un poco la planificación, es decir, la persona que ha pensado alrededor de esa idea, ¿cierto? Y tenemos como cuatro grandes hitos en lo que podríamos evaluar como esta planificación. Primero es el método, ¿cierto? Es verificar si la persona ya tiene un método concreto, si ha pensado una manera de hacerlo y obviamente le pregunta, pues, ¿cómo has pensado en hacerlo? Y ahí tú evaluarás primero qué tan planificado está, ¿cierto? Porque si alguien te dice, no, yo pienso matarme, no sé cómo, pero pienso matarme, te dices, bueno, ya tiene la idea, ni tiene la creencia, pero de pronto no ha pensado alrededor de la planificación. En cambio, si una persona te responde, sí, yo los juegos que mi mamá salga, yo sé que voy a prender el carro en el garaje y me puedo ahogar con uno, pues dices, bueno, ya tiene un montón de factores planificados, ya ha evaluado el entorno, el contexto, la accesibilidad a la posibilidad, pues posiblemente te dé como una metodología muy clara y específica, ¿cierto? La circunstancia habla más del cuándo, del día, específicamente que te digan como un día que haya pensado, el por qué ese día, qué accesibilidad tiene ese día que la persona pues tenga como pensado, si hay alguna fecha especial, si hay alguna una situación en particular, ¿cierto? El lugar donde regularmente las personas tienden a hacerlo en lugares que ya conocen, la casa, el estudio, el casa, donde un amigo, tienden a hacerlo normalmente en lugares en donde ellos están regularmente habitando. La idea es preguntarle dónde lo piensas hacer y pues obviamente por qué, pero el más importante, o bueno, o el que a uno le debería dar mucha relevancia debido a que el motivo del por qué de quererse suicidar, ese motivo es lo que nos va a dar como esa predicción de lo que podemos hacer con su tratamiento, ¿cierto? Nos va a dar como las bases para que posiblemente la persona tenga un tratamiento. Entonces, digamos que uno siempre debe evaluar el motivo de consulta y mirar que ese motivo de consulta que hace referencia, ¿cierto? O sea, hacia qué está orientado porque también nos permitirá tomar estrategias, entonces está orientado a la desesperanza, está orientado a la ira, se está orientado de pronto a la falta de estrategias, digamos que uno podría decirte, ah, es que yo me quiero suicidar porque mi familia es muy pobre, yo no tengo forma de sostenerla. Ah, pero bueno, entonces conoces estas herramientas de trabajo, conoces qué subsidio tiene el gobierno tiene esos subsidios, ¿cierto? Digamos que también nos permitirá como de pronto darle más estrategias al sujeto para poder retrasar, inclusive pues obviamente tratar de eliminar todo el tema de pensamientos suicidios. Durante el motivo de consulta hay dos sentimientos que aparecen mucho y que uno siempre debe como de conversar alrededor de ellos. Que, digamos, como regularmente es la culpa y la desesperanza. En primer lugar, digamos, pues como la culpa, porque la persona normalmente tiende a hacer, digamos, como una evaluación de que todo lo malo que le ocurre y todo lo malo que le ocurre a las personas que están a su alrededor es precisamente como su responsabilidad, pero entonces la persona lo experimenta, digamos, con un sentimiento de culpa. Entonces eso se explora, digamos, a través de las preguntas de, ¿cree que le está causando algún prejuicio a sus familiares o amigos?
eh, cree que estaría mejor, por ejemplo, sin usted. O sea, digamos, como son preguntas que se orientan un poco como a experimentar qué tan presente, qué tan intenso es, por ejemplo, este sentimiento, pero también la desesperanza que nuevamente, digamos, como la manera en la que la persona se proyecta un poco con el tiempo eh, en el futuro. Entonces, ¿qué cree que le depara el futuro? ¿Cómo se ve, por ejemplo, dentro de 3 meses? Esto de cierta manera, la manera en la que esta persona nos verbaliza, pues, cómo se viste, por ejemplo, en 3 meses, obviamente, de cierta manera, también nos ayuda, digamos, a determinar la intensidad de riesgo que pueda tener esa persona. Cree que no existe ninguna posibilidad de mejorar para saber si, por ejemplo, la persona en algún momento ha encontrado alternativas o ha tratado de pensar, digamos, como algo distinto con relación a este tipo de pensamientos. Cree que ha agotado todas las posibilidades por ayudarle. Normalmente, digamos, esa valoración de que se han hecho muchas cosas, pero ninguna ha sido, por ejemplo, efectiva. Está convencido de que su sufrimiento es insoportable y nunca terminará para, de cierta manera, digamos, también, digamos, como ver cómo se sitúa la persona en este momento frente a ese sentimiento. Bueno, un tercer momento muy importante de la evaluación o la exploración con referente a las redes de apoyo, ¿cierto? Es decir, digamos que las redes de apoyo para una persona que tenga un alto índice de riesgo suicida van a ser muy importantes porque van a ser como esa contención, esa primera contención primaria que podemos o que podemos nosotros buscar como estrategia, ¿cierto? Entonces uno sí debe hablar sobre ello, debe conversarlo y preguntar, ¿tú tienes familia o amigos? ¿Sientes que ellos te apoyan? ¿Alguna vez has hablado con ellos de tus problemas? ¿Te gustaría hablar con ellos de sus problemas? ¿Por qué no te has acercado a ellos, cierto? Evaluar qué personas o qué apoyos sociales son reales y cuáles él percibe como reales, ¿cierto? O ella, pues percibe como reales. Es poco como indagar alrededor de este tema. En un momento también cuatro, que es el último momento como de la entrevista, la expresión de la entrevista, digamos que algunos factores de protección, esos factores de protección son más internos, esas creencias, esos valores que han impedido que la persona hasta el momento realice como el acto suicida, ¿cierto? Que es aquello que aún lo mantiene vivo. Entonces es empezar a indagar por ello, qué te da, de pronto la creencia religiosa, de pronto un valor personal que sientes, de qué es aquello que lo mantiene vivo, ¿cierto? Entonces uno le empieza a preguntar, ¿hay algo que te lo haya impedido hacer? ¿Hay no sé, algún familiar, algún amigo que de pronto te haya tenido hasta el momento, ¿cierto? Mirar qué es aquello que también lo puede contener y qué factor protector podríamos utilizar para mantener a esa persona pues con vida y que todavía no, pues que no pase ese acto. Y frente a eso, digamos, algo que es muy importante, que ya hablaba mi compañera, es que si, o sea, nosotros ya evaluamos que hay una presencia y un riesgo y que, o sea, también hay un nivel de riesgo que esa persona, digamos, vaya a materializar, digamos, como ese tipo de pensamientos, lo primero que nosotros tenemos que hacer como profesionales de la salud, compañeros, como, digamos, como cualquier individuo que está cercano a esta situación, es asegurar y prevenir que la persona llegue a tener este tipo de conductas. Porque como bien conversamos hace rato, puede que la persona en ese momento tenga la valoración de que todo es malo, de que nada es distinto, de que nada en ningún momento va a ser distinto. Pero también hay que tener muy en cuenta que este tipo de sentimientos también son transitorios, así como la felicidad es algo transitorio, digamos, este tipo de pensamientos y este tipo de sentimientos también pueden serlos. Pero la única manera que nosotros tenemos, digamos, como de hacer algo con esto es justamente asegurando que esta persona no pase, digamos, como particularmente a tomar este tipo de actos. Aquí, de cierta manera, lo que nos muestra, digamos, poco, esto es algo que se llama, digamos, como análisis funcional de la conducta y lo que nos muestra, digamos, como un poco, es la manera en la que se puede comportar, digamos, de manera psicológica el comportamiento suicida. Entonces, digamos, normalmente puede, digamos, la persona puede vivir un evento estresante que obviamente se va a ver influenciado por la manera eh, en la que, pues, digamos, de cierta manera la persona se relaciona con este evento, a través de que, a través de los pensamientos que esta persona tiene, a través de las ideas que también pueda, digamos, como presentar. Entonces, digamos, se va a ver influenciado tanto por aspectos que son biológicos, digamos, particularmente cuál es el tono emocional en el que esta persona nació, que sabemos que hay personas que, digamos, como se encuentran un poco más, se encuentran en mayor tendencia, por ejemplo, hacia este tipo, por ejemplo, de pensamientos que son un poco más negativos, que son un poco, digamos, como un poco más displacenteros, pero también, digamos, a través de la historia de vida que esta persona tiene y también, digamos, como los patrones de aprendizaje que haya podido tener en los diferentes círculos de, pues, como de su vida.
A partir de la relación con ese evento estresante, pues obviamente eso nos tiene la aparición bueno, y hay una corrección, es aparición de pensamientos y creencias, por ejemplo, que también normalmente empiezan a ser disfuncionales. A su vez, el hecho de que estos pensamientos que empiezan a convertirse en automáticos no es que realmente la persona, digamos, que se los provoque simplemente, sino que empiezan a ser pensamientos e ideas que llegan como de manera automática frente a un evento estresante, pues obviamente esto va a tener una respuesta, digamos, emocional, que normalmente pudiera ser, digamos, como también desbordada. Esto puede llevar a su vez a la persona a presentar conductas autolesivas, como este tipo de conductas parasuicidas, que son como el Putin, ese tipo de comportamientos, que es algo a lo que hay que prestarle atención. Si bien la persona no ha consumado, por ejemplo, un acto, no ha tenido a lo mejor un intento de suicidio, pues este tipo de conductas también es algo a lo que es muy importante, porque de cierta manera empieza, es como tratar de ver cuál es la función que cumple, por ejemplo, el hecho de que esa persona esté teniendo ese tipo de conductas en este momento, por ejemplo, particular. Y pues que obviamente en el ambiente se empiezan a encontrar reforzadores, que muchas veces incluso pueden ser personas, pueden ser también situaciones, que lo único que hagan es reforzar a la persona, digamos, como este tipo de pensamientos y a motivar, obviamente, digamos, como a pasar a la obviamente, digamos, con relación a lo que hemos conversado, eh, es una situación y es una problemática que no puede simplemente, digamos, verse de un solo ámbito. La persona no puede recaer, digamos, solo sobre situaciones, digamos, como individuales, no que obviamente tal y como lo expresamos en algún momento, tiene mucho que ver, digamos, con aspectos también del entorno de esta persona en particular. Que bien recordemos que los instrumentos de evaluación, así aparte de nuestro compañero nos lo explicó, el de entrevistar a uno, y el segundo efectivamente son todos aquellos cuestionarios de escalas estandarizadas. Aquí les dejamos, digamos, los cuestionarios más comunes, ¿cierto? Por si en algún momento quisieran verlos, buscarlos, estudiarlos. Aquí están, digamos, los cuestionarios más comunes que utilizamos a la hora de evaluar el riesgo suicida. De hecho, la psicóloga de la clínica a las entidades médicas le pasó el SAT, la escala de Pearson. No sé si ya no los mostraron. Así es, aquí nosotros que decidimos retomarlo, nosotros hablamos con ella, ya nos, le entiendo yo que a los médicos de la clínica les pasó como este cuestionario, ¿cierto? Les pasó como el SAT, es muy sencillo, realmente tiene como tres grandes ítems, en donde mira que tiene, se le pregunta a la persona pues que viene a consulta sobre si en el último mes ha presentado como o ha querido algún tema de ideación suicida, como si ha pensado en morirse, si ha querido hacerse daño, si ha pensado en el suicidio, si ya lo ha planeado, y ahorita ya vimos cómo hay formas de preguntar esto a través de la intensidad, de la formulación de adhesión, y obviamente si lo ha intentado hacer, ¿cierto? También se le pregunta de pronto una escala más amplia si a lo largo de su vida alguna vez ha intentado suicidarse. Recuerden que es muy importante saber el número y digamos el daño en alguna lesión previa, ¿cierto? ¿Hay alguna o menos respuestas codificadas? Hay que, al menos una respuesta codificada. Bueno, aquí se hace la escala, ¿cierto? Digamos que se suman y se saca la escala si es ligero, alto, moderado. Y aparte en el segundo, en la segunda parte del test, digamos que puntúan algunos ítems señalados, pues que ya vemos que puede ser algún factor de riesgo, ¿cierto? Como si es, por ejemplo, si es varón, si está entre los 19 y los 45 años, si ha tenido de pronto depresión o tiene una depresión diagnosticada de base, si tiene intentos de suicidio previos, si hay abuso del alcohol, que ya vemos que el alcohol pues, es una de las sustancias que más influencia tiene sobre ese tipo de conductas, si hay algún trastorno cognitivo, si hay un bajo soporte social, que como vimos en el momento número 4, la red de social de apoyo es algo que uno debería evaluar. Si es un plan de organizar el suicidio, ya vimos que uno debe evaluar si hay método, si hay circunstancias, si hay motivo, ¿cierto? Si tiene una pareja estable y si tiene una enfermedad sintomática, digamos que aquí está resumido algunos ítems, pues que la escala considera pertinente y que simplemente le dan como una puntuación para saber si está en mayor o menor riesgo, ¿cierto? Digamos que pues realmente el SAT es una escala básica que te da más bien como alguna señal o algún apoyo para si de pronto tienes dudas con referente a algunos aspectos. Ahora sí, la valoración de riesgo suicida, ojalá que esto es algo que le tomen fotico.
Digamos que hay 4 niveles, perdón, pues 5 niveles. En el cero no lo conté, pues, pero 5 niveles en donde la persona se puede puntuar dependiendo justamente de todo este recorrido que hemos hecho, ¿cierto? Dependiendo de la planificación de riesgos, de la valoración de si hay o no creencias suicidas y la valoración del mismo. Cuando uno dice, bueno, ya, efectivamente la persona tiene ideas suicidas, efectivamente la persona tiene una planificación, ya ha pensado sobre ello, uno empieza a mirar, bueno, entonces, ¿en qué nivel está, cierto? Entonces hay como 5 niveles. Del primero, pues efectivamente, si no hay ningún factor de riesgo, si no hay ninguna planificación, si no aparece pues ningún síntoma depresivo ni de alerta, sino que la persona puede que simplemente esté triste y pues haya debido consultar porque se le vino algún otro pensamiento, pero no hay ninguna construcción alrededor de ella, pues efectivamente va. En la segunda, pues cumple un factor de riesgo, pues que tú digas, no sé, tiene presencia de pronto de alguno de los síntomas que hablamos, puede ser paro o puede haber veces abusa del alcohol, ¿cierto? Entonces, bueno, él puede tener alguna situación de riesgo, pero sin embargo no hay planificación suicida, o sea, no hay esa aparición de desesperanza, de culpa, sino que de pronto hay más bien un síntoma ahí moderado de alguna depresión, o hay de pronto un síntoma que le genera molestia, pero que no lo lleva como a hacer esa planificación del riesgo como tal. Ya en riesgo medio, bueno, efectivamente ya cumple más o menos 2 de 4 factores. Todavía no hay planificación suicida, pero sí hay un estado bajo, ¿cierto? Bajo moderado, que tú dices, la persona realmente ya empieza a tener ese estado depresivo, empieza a tener esas ideas y creencias de pronto tristes sobre el futuro, sobre él o sobre los otros. En el riesgo alto, pues cumple más de 6 factores de riesgo, ¿cierto? Ya si en este momento aparece de pronto una planificación, ya se ha pensado en la muerte, se ha consultado sobre ella, lo que pasa es que todavía no ha leído como un método específico, pero sí ya empieza a haber ideas y empezado a consultar sobre eso. Y ya si efectivamente hay un estado de ánimo muy bajo, o sea, ya hay total desesperanza frente al futuro, ya está como pues definitivamente en un estado muy triste y que de pronto no puede haber ese es el porvenir de manera positiva. Y en el efectivamente el más grave, pues ya cumple con más de 6 factores de riesgo, ya si hay una planificación, un método específico, él ya sabe el día, el cuándo, el cómo, y efectivamente su estado anímico es totalmente grave. Entonces, ¿qué es la sugerencia? Es que si la persona se encuentra obviamente en 0, 1 y 2, realmente se evalúe con cuál es la emergencia que el sujeto, pues que la persona tiene, que este paciente tiene, mirar qué estrategias le podemos brindar desde la consulta clínica y remitirlo al psicólogo, ¿cierto? Que el psicólogo se encargará obviamente ya de empezar a trabajar con estas ideas y posiblemente de empezar a evaluar el riesgo de manera recurrente, ¿cierto? Pero cuando ya nos hablan de un tercero, o sea, de un nivel medio alto o alto, aquí la observación, la sugerencia es que efectivamente comuniquemos con un familiar, verifiquemos si el familiar ya sabe y posiblemente empecemos a remitirlo pues al tema de urgencias, ¿cierto? Si está en el riesgo alto, la intervención es remitirlo a urgencias pues para que lo ingresen a una entidad de salud competente para eso. Ahora quisimos, digamos, como traer un poco, digamos, como de los mitos que existen con relación, digamos, hasta este tema en particular, porque sabemos que es un tema frente al cual, a pesar de que pudiéramos pensar que se conversa mucho, pues es un tema que todavía está cargado de mucho estigma. Entonces, en primer lugar, pues el que expresa su deseo de acabar con su vida no lo hace. Sabemos que eso es algo que normalmente escuchamos, digamos, pues como mucho en la cotidianidad, pero sin embargo incluso ya se han adelantado estudios que sugieren que de 10 personas que pudieron haber acabado con su vida en algún momento, incluso hasta 9 personas pudieron en algún momento llegar a verbalizar, por ejemplo, ese tipo de ideas, sino que normalmente tiende a hacerse una valoración muy negativa cuando una persona, por ejemplo, empieza a expresar este tipo de pensamientos, a expresar este tipo de ideas, o incluso cuando empieza a mostrar que de cierta manera ya nos empiezan a explicar un poco sobre el riesgo, digamos, socialmente empieza a hacerte una valoración muy negativa sobre esto. Sin embargo, el hecho de que alguien lo exprese, lo pueda expresar de manera muy abierta, no quiere decir que esa persona no tiene un riesgo. De hecho, si esa persona ya está manifestando este tipo de cosas, pues eso es algo que yo, como profesional o como red de apoyo, yo ya tengo que tener de cierta manera como identificado como un factor de riesgo.
Así es. El segundo es hablar sobre el suicidio como una persona que esté en riesgo, se puede incitar a que lo realice. eh, Efectivamente se ha demostrado que cuando la persona pues que tiene esas ideas logra hablarlo, logra expresarlo, realmente alivia un poco la tensión y sirve como como un contenedor emocional para que la persona posiblemente va a haber riesgo suicida. Entonces realmente es muy importante conversarlo, conversar alrededor de qué está sucediendo, qué emociones está sintiendo, e inclusive le ayuda como una estrategia de enfrentamiento a el suicida desea morir. Esto es un mito muy común, que las personas dicen, no, es que ya él quiere morirse, pues no hay nada que hacer. Efectivamente no, el deseo de morir obedece más gran parte como al dolor y al sufrimiento que la persona padece y que siente que no puede cambiar, ¿cierto? Es más como la imposibilidad que él siente de poder cambiar el futuro o de poder cambiar como su situación, pero no siempre es como que desea morir. Entonces posiblemente él siempre se encuentra en una ambivalencia entre querer vivir y querer morir, solo que el vivir le duele mucho y siente que es muy difícil. Y la última es que solo las personas con problemas graves se suicidan, ¿cierto? Digamos que eso es de pronto un mito que tenemos muy arraigado que uno dice, y por esa bobada, pero realmente el sufrimiento es individual, la percepción de sufrimiento es individual y los motivos que de pronto a ti te afecten a otra persona no, y viceversa, los motivos que a la persona sí le afecten a ti sí. Entonces aquí retomo a mi compañero que hace poquito me dio un refrán interesante y él decía, como quién está más ahogado, pues el que se ahoga en la piscina o el que se ahoga en el mar, y es cierto, es decir, qué persona tiene más problemas o qué persona, cómo puedes valorar que su problema es más grave. Entonces también es un poco pues de la empatía y desde entender que todas las personas tenemos sentimientos y que algunas pueden tener sentimientos de dolor y sufrimiento más altos frente a otro tipo de situaciones. Ahora no sé si damos entonces paso a Julie o si en algún momento pues, hay alguna pregunta por ejemplo, en particular, pues también estamos en la disposición de escucharlos. Exactamente, mientras se inspiran para las preguntas, yo aprovecho para recordarles que en el chat ya tienen el enlace de asistencia para que por favor lo diligencien. Vamos supremamente bien. Una felicitación especial a Kelly Johanna Cuervo, de Cirugía Clínica Central Fundadores Medellín, primera persona en contestar y además con un 100%. Seguimos con Faineri García, de Clínica Central Fundadores Apartado, segunda persona en contestar y también con un 100%. Y la tercera persona que contestó de manera correcta, y vamos a saltar algunos que no superaron el cuestionario, pueden volver a realizarlo, por favor, lo pueden diligenciar nuevamente. Dalia Milena Parra, de Hospitalización Clínica Central Fundadores Medellín, con un 100%. Felicitaciones entonces a las tres, un reconocimiento especial por parte de Formación Continua por haber superado con éxito y en ese ranking el cuestionario. Listo, es muy, muy importante, chicos, por favor que diligencien la asistencia y el post-test de esta capacitación, porque ustedes saben que ese es el insumo que las entidades administradoras de planes de beneficio y los organismos de vigilancia y control van a considerar para validar que efectivamente nosotros desarrollemos este tipo de acciones de formación. Una gratitud especial a Nas, a Joan por esta sensibilización tan maravillosa, tan completa, qué manera de condensar los elementos esenciales tan maravillosa, tan especial, en una hora casi media, muchachos, de verdad que gracias totales y a cada uno de los participantes que se vincularon desde las diferentes unidades estratégicas de negocio de la organización. Así es que preguntas, observaciones, no tenemos, todo está muy claro. Ya saben, por favor, juiciosos, juiciosos con el diligenciamiento de el formulario de Google que contiene la asistencia, la valoración de la acción de formación y el post-test. ¿Listo? Igual también, Juliana, para hacer obviamente una invitación a que si en algún momento conocen alguna situación particular que esté ocurriendo con ustedes o con algún compañero de trabajo, pues obviamente están las líneas de atención de lado disponibles para ustedes. Nosotros se las vamos a dejar en el chat, les vamos a escribir, digamos, como la línea de atención, que nosotros normalmente habíamos estado manejando una línea de atención para toda la institución,
pero ahora tenemos particularmente una línea de atención psicológica que funciona, digamos, particularmente solo en un apartado, y ya pues está la línea que se ha manejado, digamos, de manera frecuente, que esa sí cubre, eh, digamos, pues como el resto de la organización. Entonces se los vamos a dejar referenciados en el chat para que si en algún momento desconocen alguna situación que quisieran, digamos, notificar a través de ahí, pues obviamente están en todo el derecho de hacerlo, que mis compañeras y yo atenderemos con. Excelente esa cuñita informativa para finalizar, Johan. Esperamos entonces las líneas en el chat y por favor replicar también con sus compañeros, con sus equipos de trabajo esta información que es absolutamente esencial. Listo. Entonces, si no hay más observaciones ni inquietudes, vamos a esperar unos 2, 3 minuticos más en sala y daremos por finalizada la acción de formación. Muchísimas gracias y una excelente semana para todos. Listo, Yu. Ya le enviamos ahí al chat a los chicos para que entre, para que nos llamen, no solamente pues de riesgo social, sino efectivamente de algún malestar psicológico, emocional que estén sintiendo. Nosotros tres estaremos más que dispuestos a escucharlos, a atenderlos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la capacitación y cualquier duda, inquietud que tengan, pues también estamos en esas líneas para abiertos a la comunicación. Gracias a ustedes, chicos. Que estén muy bien. Feliz día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.